El texto se menciona en la segunda parte, que es la que yo les sugiero para leer, para continuar esta clase. Se menciona la diferencia entre lo que podríamos decir un arte mimético, un arte que se vincula a la tendencia a la imitación, y por el otro lado lo que se conoce como realismo, y quizás muchos preferimos que utilicemos realismo para mencionar este movimiento histórico. El término realismo ligado al arte va a ser ligado a la modernidad y ligado en especial a la figura de un pintor que fue Courbet, Gustave Courbet. Como movimiento histórico de las artes figurativas y de la literatura, tiene esta vinculación en especial en Francia, en mediados del siglo XIX, entre 1840 y 1880 aproximadamente, ¿no? Y esta idea de presentar lo que se ve, es decir, si vos no lo viste, diría Courbet, no lo podés pintar, si vos no lo vivenciaste, no lo podés pintar. Aquí les traigo dos imágenes de la obra de Courbet. Los invito a que si quieren recorrer más de la obra de Courbet en el Museo d'Orsay, en el sitio, yo después se los dejo al link en la página, en el aula, para que sigan recorriendo un poco la obra de Courbet. Bueno, una de las cosas interesantes son las selfies, ¿no? Bueno, este interés por el autorretrato, este joven Courbet que se quería, diríamos, comer el mundo, diríamos, que va a París engañando al padre porque dice, bueno, voy a estudiar abogacía, ¿no? Su padre, de ser un agricultor, se había mejorado su situación económica, era un burgués del interior de Francia. Y bueno, llega el joven que sabía que no iba a estudiar abogacía, pero comienza con estas obras vinculado a esta importancia del autorretrato, que más allá del como género, ¿no? Es decir, más allá de los autorretratos de Rembrandt que nos remiten, ¿no? En Courbet vemos mucha influencia tanto del barroco flamenco, diríamos, de los Países Bajos, como así también el barroco español, ¿no? Y de la pintura española en general. En este caso, bueno, este autorretrato, esta idea de esta importancia al tiempo, ¿no? Es decir, cuando uno quiere hacer la propia historia, la hace a través de fotografías de uno, ¿no? En donde va observando cómo fue pasando el tiempo. Estas imágenes, por un lado, juveniles, que yo los invito a que tomen conciencia de los tamaños, cómo las obras de Courbet va a tener un formato y un tamaño grande. Y acá aparece una característica que podríamos decir, ¿no? En especial en esta sobremesa de Ornans, ¿no? Un tema que podríamos haber dicho no era nuevo, porque era un género menor, campesinos que después de una escena de una jornada se juntaron a comer, y después de comer uno agarró y empezó a hacer una sobremesa y a tocar instrumentos. Uno está medio dormido, ¿no? Es una escena más bien campesina frente a este auge de la ciudad, de la revolución industrial. Pero fíjense el tamaño. Esto fue algo que llama la atención, es decir, temas que eran considerados menores, que se realizaban en formatos pequeños, ahora ya con Courbet toman el gran formato, toman grandes dimensiones, presentándonos este gran cambio en la pintura y en el arte, en donde no hay ningún género, ningún tema que sea menor para la pintura, ¿no? Este va a ser un cuadro que llamó mucho la atención en su época. Por el otro lado, bueno, eran campesinos de la vida cotidiana, ¿no? ¿Por qué tendrían que estar, ¿no? Piensen que aparece, por otro lado, el uso de la luz y un típico modo de componer, de organizar los personajes,
que podríamos decir como en zigzag, como, como si fuera en una... Fíjense, ingresen al cuadro por la izquierda, por este caballero que está semidormido, sentado. Luego uno podría marcar una tensión con el otro personaje que está con su mano apoyada, con la barba, mirando. Luego fíjense cómo viene la luz que nos va a volver al primer plano, con este personaje que está totalmente de espaldas, aparece un perro incluso, ¿no? Y este personaje que está de espaldas al espectador, pero que nos lleva a mirar a quien está tocando el instrumento, ¿no? Es decir, fíjense cómo se va a marcar, ¿no? Ya no esta idea de que están todos los personajes en filita, como habíamos visto en el Perugino, sino acá hay una idea, si bien de friso, pero hay un movimiento en esos personajes. Esto ya venía haciéndolo Watteau, pero en el modo de organizar el cuadro, en la composición que resuelve armar Courbet, es muy típico eso, es bastante, es un recurso al que apela bastante, ¿no? ¿Y esto qué le da? Y esto le va a dar mucho movimiento. Obra que los invito a que sigan trabajando y que sigan investigando si les interesa dentro de este periodo, dentro de la historia del arte, que es el realismo. En este caso es otra obra también de Courbet, El entierro de Ornans. Volvemos, ¿no?, a esta estructura, cómo va a organizar los personajes. Fíjense el formato, es impresionante. Ornans, un pueblo, ¿no? No eran los grandes personajes de la sociedad ni grandes temáticas, sino que era la gente del pueblo, ¿no? Son obras bastante oscuras, por un tipo de acabado, de imprimación con colores oscuros que retoma, y el brillo a partir de Betún de Judea, que era una técnica que utilizaban mucho los pintores españoles, ¿no? Esta idea de un entierro de gente del pueblo, de campesinos, y que a diferencia de ubicarlos a todos como en un friso griego, ¿no?, como en un teatro en donde estarían todos posicionados, acá aparece nuevamente esta idea de personajes que entran y salen, y va organizando, y así le da un poco de movimiento. Cantidad de personajes, hay cantidad de interpretaciones, porque se puede reconocer a cada uno de los personajes quiénes están. En estos personajes no me voy a detener porque si no sería muy, muy grande. El paisaje prácticamente, bueno, son los valles y todo ese altiplano. Esta idea de un cementerio, ¿no? Y en primer plano, el tema que más afecta al espectador, porque si hay algo que van a generar estas obras, es cómo incorporan al espectador, cómo nos dan esta sensación en donde podría estar en esa escena. Es decir, no me puedo hacer el pavote o la pavota al mirar esta escena, ¿no? Este ceremonial de la muerte, ¿no? Fíjense que ahí está el espacio, el hueco, el pozo en el que van a enterrar. Se está preparando esto, ¿no? Esta idea de la finitud. Pero a su vez es una finitud que no me la cuentan, sino en la que yo estoy ahí, ¿no? En donde todos vamos a concluir, ¿no? Este realismo que interroga tanto al espectador, ¿no? Y en eso es sumamente moderno, es sumamente rupturista, ¿no?, en su escena. Incluso frente a aquellas pinturas que veíamos ligadas al género histórico, en donde piensan en las pinturas de David, en donde hay toda una tradición y una búsqueda de poner todos estos personajes, pero son personajes importantes. Acá está diciendo, bueno,
la historia la hacemos nosotros, ¿no? Hay toda una vinculación, Courbet tiene todo un posicionamiento ideológico, un posicionamiento político vinculado al socialismo, y otro espacio también, si les interesa, lo vincula con el modo de tratar el erotismo. Incluso hay una obra que él va a hacer obras para le encargaba mucha obra vinculadas en especial a este erotismo, un turco, el embajador de Turquía, y que una de estas obras recién se expone en el siglo XXI al público, que fue El origen del mundo, que aparece o se tiene conocimiento de esa obra en la herencia de Lacan. Pero había sido una obra que perteneció a encargada, ¿no?, por el embajador de Turquía de entonces.